Bienvenidos al Rincón de Josete, una charla sin guión, tan entrañable como cultural y divertida, con personas de diferentes ámbitos, pero que tienen mucho que contar de lo que hacen y de quiénes son. Hola, ¿qué tal, queridos y estimados oyentes y espectadores del podcast y del canal de YouTube del Rincón de Josete? Aquí vengo con un nuevo invitado y este es un divulgador sobre la discapacidad y es el amigo Hugo, pero no Hugo con H, sino sin H. ¿Qué tal, Hugo? Bienvenido aquí al Rincón de Josete y muchas gracias por aceptar la invitación. Pues muchas gracias, yo encantado. A mí todo lo que sea participar en cualquier cosa, yo me apunto. Pues me parece perfecto. Eso es una de ser una persona decidida y otro de ser un valiente. Porque hay que ser valiente para estar en todos lados, a poder ser. Hugo, tú eres divulgador de la discapacidad, pero yo te he ido siguiendo en Twitter, yo te sigo en tu cuenta de Twitter, Hugo Sin H, y yo te he entendido que lo de divulgación de la discapacidad o reconocer tu propia discapacidad te costó. ¿Cuál fue ese punto de inflexión? Pues sí, me costó mucho. El punto de inflexión fue, digamos, hace unos años y medio o así, pues estuve yendo mucho a terapia, estuve mucho a una psicóloga y es la que me abrió todo Ujú. y la que me enseñó un poco a aceptarme a mí mismo y a partir de ahí, como ya he tenido cuentas y proyectos bastante gordos, pues digamos que es donde empecé a mostrarme. Entonces, a partir de la terapia, de mucha terapia, muchas sesiones de terapia, aprendí un poco a aceptarme y empecé a mostrarme por internet, a exponerme. Y a partir de ahí empecé ya a hacer divulgación, a hacer activismo y a hablar de mucho sobre discapacidad. Y sobre todo a conocer mucha gente, que eso es muy interesante. Eso es muy interesante. Y yo también me ayuda mucho el podcast. Lo va de mi podcast es un podcast hecho por una persona con discapacidad, pero, o con discapacidades, porque yo tengo tres, visual, auditiva y física, pero no es íntegramente dedicado a la discapacidad. Sí que han pasado personas con discapacidad, sobre todo visual, pero no está enfocado en ese tema. Mi pregunta es, eh, tú, para que el oyente del rincón que no te conozca, aunque veo que es difícil que te conozcan porque tienes muchos seguidores en Twitter, ¿qué discapacidad tienes tú? Y explica un poco de qué va esa discapacidad, para que la gente lo entienda. Sí, a ver, yo tengo una enfermedad rara, ¿vale? Se conoce como enfermedad rara, aunque yo lo llamo una condición, y es un síndrome, llamado síndrome de Moebius. Tiene un nombre muy raro, y que consiste en una parálisis facial. Digamos que en mi cara no tiene movimiento, expresión, no tiene expresión, salvo una leve sonrisa en un lado, pero en general no tiene expresión. No puedo cerrar los labios, por ejemplo, no puedo pestañear de forma automática, tengo que pestañear o parpadear de forma voluntaria. Ujú. Y lo más llamativo es eso, que tengo una cara como inexpresiva. Es como una cara pues, que no representa la alegría, no representa la tristeza, no representa el enfado, no se nota. Entonces, yo sí me enfado, sí que tengo alegría, sí que tengo tristeza, por supuesto. Lo que pasa Como todo el que mundo, sí. a nivel de expresión no se nota. Entonces, ese es un poco lo principal de mi síndrome, de mi enfermedad rara. Ok, esta enfermedad, por ejemplo, me imagino que es tratada, no lo sé si es tratada o no, por un neurólogo o por qué tipo de especialidad médica, por ejemplo. Pues a ver, es una buena pregunta y debo decir que a mí no me han tratado prácticamente nunca. Mm. O sea, es decir, yo para mí son médicos, o sea, siento no concretar porque yo siempre he sido de médicos y no había una especialidad clara para mí. Supongo que tiene que ver con el neurólogo, como dices tú, porque tiene que ver con los nervios faciales, ¿vale? Entonces, evidentemente, si tiene que ver con nervios, pues será el neurólogo, claro, pero no me han tratado prácticamente nada. Es una enfermedad que es de nacimiento, naces con ella y vives con ella toda la vida. Toda la vida. Entonces, no hay una evolución, no hay un cambio, no hay nada a mejorar ni tampoco a empeorar. Es como que tienes la parálisis total toda la vida. Entonces, no tengo un tratamiento como tal, no acudo al hospital, no acudo al médico, no hay un seguimiento médico de ningún tipo, simplemente es como, siempre digo yo, que es una enfermedad rara, pero yo lo llamo condición, porque al final es como
quien le falta una mano. Si te falta una mano, ¿vale? No vas al médico a que te haga chequeos porque te falta una mano. Te falta una mano, te adaptas a ello y ya está. Y ya está. Sí. Pues el tema de mi parálisis facial es eso, me falta algo, que en mi caso es expresión en la cara. Entonces es lo que me falta y realmente yo vivo con ello. No tengo una mejora ni un empeoramiento, ni tengo que ir al médico ni nada. Vale. Ahora te voy a hacer una pregunta a lo mejor absurda, que puede sonar absurda, pero No. como tú dices que no puedes expresar tristeza, alegría, enfado, pero tú reírte te puedes reír a carcajadas o tampoco. Vale, de acuerdo. Eso es una manera, de alguna manera, Hugo, eso es una manera de expresar alegría. Claro, cuando te ríes a carcajadas y lloras, pues ojo, que llorar puede ser de emoción, de alegría o de tristeza o de una pérdida, lo que sea, pero risa sí que puedes reírte y es una forma de expresar alegría. Ahora yo te pregunto a ti, ¿por qué hasta hace un año y pico, año y medio, 2 años, no aceptabas tu propia discapacidad? Porque eso, hay gente que no entiende que haya gente, valga la redundancia, que no asuma o acepte su discapacidad. ¿Tú por qué? ¿Qué te impedía? ¿El hecho de ser una enfermera rara? ¿Que no haya mucha gente como tú, por ejemplo? No, es el rechazo social. Digamos que cuando yo me mostraba, cuando yo me exponía en algún momento, en la calle o lo que sea, notaba miradas, notaba rechazo, notaba incomodidad y yo en Internet pues me escondía, evidentemente, y aquí no notas incomodidad en Internet, porque si no muestras tu cara, nadie sabe que tienes una discapacidad, es solo, digamos que, no es física, hablamos de discapacidades físicas. Con discapacidades físicas, si tú tienes un teclado y sabes manejar un teclado, ya simplemente es escribir, ya sea en Twitter, Facebook o donde sea, entonces nadie sabe eso. Entonces editaba esos prejuicios, evitaba ese rechazo social y por eso me escondía, porque así evitaba el rechazo social, básicamente. Ese rechazo social me imagino que sobre todo, bueno, siempre lo has vivido, pero en la infancia fue quizás el que más te marcó, sobre todo cuando estabas escolarizado, ¿o no? Pues fíjate que esto es una historia curiosa y siempre respondo lo contrario a lo que la gente piensa. Y es que pasó una cosa curiosa en mi colegio. Y es que yo fui a un colegio toda mi vida, al mismo colegio, un colegio normal y corriente. Fui muy pequeñito, con 3, 4 años, ¿vale? Con 4 años fui al colegio y no hubo, o sea, me trataron como un niño más. Entonces los profesores no me trataban de forma especial y mis compañeros, que eran muy pequeños, al ser tan pequeños no eran conscientes de lo diferente, ¿vale? Entonces decían, habla raro, pues como el Juanito, que también habla raro, pero tiene 4 años. Es decir, con 4 años los niños hablan raro, ¿vale? Entonces, digamos que se acostumbraron a mí todos. ¿Y qué pasa? Que no sentí que tenía ningún tipo de discapacidad porque no me trataban como alguien diferente, ni los profesores ni los niños. ¿Qué pasa? Que toda mi infancia es feliz. Siento contra lo mismo, mi infancia es feliz, no tuve ningún tipo de rechazo, no tuve ningún tipo de discriminación, no tuve nada realmente chocante, salvo mis padres que hicieron una fundación sobre mi síndrome y de vez en cuando salía en televisión. Esos momentos me hacían sentir un poco con discapacidad, pero eran momentos muy concretos. Muy puntuales. Claro, en general yo tenía una vida totalmente normal, de niño totalmente normativo. Sí, tenía una parálisis facial, pero como nadie le decía nada, como todo el mundo estaba acostumbrado a mí, pues no había un rechazo. Yo seguía haciendo pues, lo que hacía un niño cualquiera. ¿Cuándo empiezas a sentir tú ese rechazo del cual hablas? Pues con la adolescencia. En la adolescencia ya, pues ahí ya empieza a notar pues muchas cosas. Ya hay algo de bullying, pero no con mi discapacidad. Hay bullying por otros temas. Pero sí que usaban la discapacidad como burla, aunque el bullying era por otros temas. Y después, cómo me abría el mundo. Es decir, cuando ya empiezo a salir por la ciudad, cuando empiezo a ver a más gente, de más sociedad en general, es cuando noto muchas cosas. Ya en mis padres, otra cosa importante, cuando salía en televisión, cuando era un niño, no era tan consciente, pero cuando tienes 15 años, salías en televisión y ya veía cómo eran los reportajes. Eran con tristeza, con pena, con compasión. Entonces yo ya veía esta perspectiva. Cuando eres un niño de 7 años o de 8 años, a mí llega un señor con una cámara gigante de la casa y era un juguete para mí, era algo, wow, ¿qué pasaba esa cámara? Y no pensaba nada, pero cuando tienes 15 años ya sí que notas ya más rechazo. Es que con la adolescencia te enteras ya de todo. Con la adolescencia te da enterarte de todo. Claro, es cuando
empieza el interés por las chicas o Sí. o los juegos, videojuegos, el juntarse con la peña, con la pandilla o como se le quiera llamar. Y claro, Sí. ahí es cuando ya nota la persona en general, con discapacidad, que no se mueve, a lo mejor yo sí que me movía habitualmente en un entorno de personas con discapacidad, ¿no? Ujú. Pero cuando ya te quieres mover en otro entorno que no es el de personas con discapacidad, como que ya notamos que les cuesta a la gente, a lo mejor también es cosa nuestra también, ojo, no solo vamos Ujú. a achacarlo a la gente, es que a mí no me gusta decir normales somos todos, ¿de acuerdo? Normativa. Normativa, sí, por ejemplo, exacto. Vamos a poner esa denominación para que sepamos, tanto tú como yo, como los oyentes y los espectadores, a qué nos referimos tú y yo. Pues ya empiezas a notar, si no rechazo, que sí, que puede ser que sea eso, como que no saben cómo tratar con el ciego, el discapacitado físico, Sí. el discapacitado auditivo, o en este caso, discapacitado, digamos, aunque es físico, pero facial en este caso. Ujú. ¿No? ¿No lo ves tú de esa forma? Sí, la gente no sabe, a ver, esto lo digo siempre, el tema es que la discapacidad no sale en medios salvo para dar pena o como ejemplo de superación. ¿Qué pasa? Que la gente no tiene más formas de saber cómo la discapacidad, es algo que la viva o que tenga alguien muy cercano. Y por lo tanto no tienen conocimiento sobre discapacidad. Solo piensan en la tristeza, solo piensan en la compasión o solo piensan en el ejemplo de superación. No te ven como una persona, no te ven como un ser humano, te ven como un objeto al que sentir pena o al que sentir orgullo. Y es como, yo siempre pienso lo mismo, yo no me siento un ejemplo de superación porque no he superado nada. Es que no he hecho, yo nací con esto, no he superado ninguna barrera. Y tampoco pienso que tenga que dar pena porque no me siento, digamos, no me siento mal, no me siento mal. Es que ¿No? no me siento, no tengo que ir al médico, me siento bien de salud, o sea, estoy bien. Entonces no me identifico con ninguna de esas dos formas. ¿Qué pasa? Que la gente solo conoce esas dos formas, superación o tristeza. Y por lo tanto no sabe tratar con personas con discapacidad, porque como solo conoce esas dos formas y las personas con discapacidad somos personas, no vivimos solo con esas dos formas, pues claro, les choca y hay muchos prejuicios y por eso hay incomodidad. ¿No? O aquello, mira, yo en el episodio anterior a este tuvimos a Ana Fernández Sancho del podcast Conexiones Inclusivas y hablábamos de esto, de que el ser discapacitado ni te da el hecho de ser un héroe, no queremos ser héroes, somos personas como cualquier otro, ni el hecho de ser discapacitado tienes que ser una persona maravillosa ni ejemplar. Porque hay discapacitados ejemplares, personas maravillosas, pero también somos un fiel reflejo de la sociedad. Sí, Como en todos los colectivos y en toda la sociedad hay discapacitados, y como esto es un podcast explícito, lo digo, discapacitados cabrones, discapacitados sí. con mala fe, con mala baba. No somos diferentes, o al menos yo no lo veo así. Es que el tema es que la gente lo que no entiende es que somos seres humanos y los seres humanos tienen un montón de características. Hay seres humanos que son mala gente, hay seres humanos que son buena gente, hay seres humanos que son ejemplos, hay seres humanos que son unos vagos que están todo el día en casa, por ejemplo. Y realmente hay de todo. Y en el tema de discapacidad es que pasa lo mismo, pero somos seres humanos. Lo que pasa es que la gente no nos encuadra en seres humanos, solo No, nos ve como personas con discapacidad. Y ese es el tema. Al final, lo que tenemos que hacer es demostrar que somos seres humanos y nos pasamos la vida tratando de demostrar eso, porque la gente no lo ve. La gente solo piensa que somos personas con discapacidad como si fuésemos un objeto. exacto. Mira, yo he estado durante casi 26 años ejerciendo la ocupándome la 11. Y pese a que sí, los agentes vendedores de Once somos gente que estamos en la calle y todo el mundo nos conoce, pero aún y eso veías el trato de, ay, pobre ciego, pobrecito, está aquí porque no tiene otra cosa. Bueno, sí, a lo mejor sí, pero a lo mejor yo estoy bien, a lo mejor no es el trabajo de mis sueños. No, no, el mío era haber sido periodista y por eso alguna forma, desde que tengo la incapacidad laboral, hago esto del podcasting, pero oye, yo en esa época, más allá de que fuera mi profesión, que no era una profesión vocacional, pero me ganaba mi vida bien
contento, iba contento a trabajar, etc, etc. Y nos veían o nos ven al ciego como casi héroes por ir a vender cupón o productos del mercado del juego como cualquier otro trabajador de este país. Y no, somos como cualquier otro trabajador de este país. Claro, es que al final la gente además le gustan mucho las historias de superación, entonces necesitan eso también, entonces claro, nos ven como historias de superación cuando no lo somos y están como con esa mentalidad y es por la falta de visibilidad, que es lo que digo yo, la falta de normalización y la falta de, lo he dicho, salimos poco en medios, salimos poco en televisión, salimos poco haciendo roles normales, roles normativos que no sea solo, como dices tú, la gente no se encasilla en tres cosas, que vosotros tenéis que vender cupones, te encasillan en eso y ya se piensan que todas las personas con discapacidad venden cupones. Y no es así, hay de todo. Y pasa mucho que nos falta esa representación de gente con discapacidad haciendo muchas más cosas, que es lo que, digamos, que es lo que falla en televisión, por ejemplo. A mí me gustaría que alguien con discapacidad en Plaza Toda en un programa en el Plaza Toda o en Allá tú, o en un concurso de televisión. Sí, sí. O sea, imagínate, concursando, ya está, no es necesario el tema de la discapacidad, no, concursando. Que la gente vea que concursamos, por ejemplo. Entonces, no sé, lo que faltan son roles diferentes al tema del rol clásico de discapacidad, que es lo que tiene la gente. Sí, por ejemplo, mira, este podcast, como te he dicho antes, está hecho por una persona con discapacidad, pero que no, sí, a veces, de vez en cuando vienen por aquí invitados con discapacidad, pero por aquí ha pasado mucha gente que no tiene nada que ver con la discapacidad, porque yo soy de los que piensan que el ser discapacitado no quiere decir que solo estemos en ese nicho y que solo tengamos que hablar de discapacidad. Eso no es ninguna crítica a compañeros como tú que hacéis un podcast específicamente de discapacidad como de disca. No, para nada. Es una manera de hacer yo mi producto, o bueno, Sí, mi programa. Soy sí. una persona con discapacidad, pero que no hablo única y exclusivamente de discapacidad. Sí. Esto, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con esto. Yo es que hago muchas más cosas. O sea, vamos a ver. De variaros, sin ir más lejos. Son desvariados y he hecho muchas más cosas en mi vida. El tema de la discapacidad lo estoy haciendo ahora. Tengo 38 años y toda mi vida he hecho cosas totalmente diferentes a la discapacidad. El tema de la discapacidad llevo muy poco tiempo. Llevo año y medio. Entonces, yo te entiendo. Me parece lógico hacer otras cosas. Es que me parece bastante, o sea, es humano. O sea, me parece bastante lógico hacer de todo. O sea, no sé, es que ¿por qué tenemos que quedarnos en un solo sitio? Y no para demostrar nada, ¿eh, Hugo? No, 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 no. No, para nada, para nada. Que la gente se equivoca pensando que esto, los que hacemos cosas que no tienen nada que ver con la discapacidad, como tú, como yo, es porque queremos demostrar algo. No, simplemente porque creemos que podemos hablar de fútbol, de política, de series de televisión, de películas, Sí, como cualquier otro ser humano. sí. Es que pasa una cosa y es que hay que decir siempre que el ser humano ya tiene valor de por sí. No necesitamos mostrar ese valor a los demás. Entonces, cuando la gente dice, o sea, yo estaba obsesionado antes de poner a hablar de discapacidad y demás, yo estaba obsesionado con mostrar mi valor a los demás, porque no me valoraba yo. Entonces, al final, lo que tenemos que hacer es valorarnos nosotros y hacer lo que queremos. Y ya está. Y es así. ¿Tenemos discapacidad? Pues tenemos discapacidad. Es decir, pues muy bien, pues como el que es rubio, como que es moreno, como que es pelirrojo, da igual. Es que el tema de la discapacidad es algo más que tenemos, es algo más nuestro. Es así. Y podemos hablar de discapacidad, pero podemos hablar de política, podemos hablar de lo que queramos. Hugo, ¿tú tienes esperanzas para que hablar un poquito sobre la discapacidad? Como hemos visto tú y yo, no solo tenemos que hablar de discapacidad, podemos hablar de muchos temas, de que en un futuro, con el trabajo de gente como tú, como Artemisa, como Ana, como otra muchísima gente que está haciendo un gran trabajo por la labor de normalizar esto, consigamos entre todos, de alguna forma, que nuestra imagen se normalice y nos vean como cualquier otro ser humano, que podemos ser tanto negativos como positivos y no ser héroes. Yo creo que estamos mejorando. Creo que estamos mejorando y creo que la labor que hace mucha gente en redes sociales hace que mejore la imagen.
creo que aún queda muchísimo camino por delante para eso que dices, que ojalá llegue, pero queda muchísimo. Yo siempre digo lo mismo, y es que la discapacidad, la lucha por los derechos de personas con discapacidad, es una lucha que va con muchísimo retraso con respecto a otras luchas. Por ejemplo, la lucha contra el racismo, ¿vale? En la lucha contra el racismo hay mucho racismo en el planeta, pero es cierto que hay muchos colectivos antirracistas y hay mucho movimiento antirracista en la sociedad y están muy avanzados en eso, aunque hay que luchar aún mucho para que no haya racismo. Desde el tema de la discapacidad, creo que estamos como 40 años con retraso con respecto al resto de luchas. Porque lo que pasa es que las redes sociales no existían hace 20 años, ¿vale? Y aquí hay un problema, es que no nos daban voz. Las personas con discapacidad estábamos metidos en casa, estábamos escondidos y siempre hablaban con nosotros. Ahora estamos hablando nosotros, ahora somos nosotros los que hablamos en redes sociales, pero llevamos muy poco tiempo hablando. Entonces, creo que hay el tema de la lucha antirracista o cualquier tipo de lucha, ¿vale? Pero tienen ya un recorrido bastante largo antes de la era de Internet. El tema de la discapacidad es que no hay un recorrido largo, porque creo que antes no había ejemplos de ningún tipo en tema de discapacidad porque no se les daba voz. Y es así, por lo tanto, aún queda mucho por hacer. Estamos mejorando, pero queda mucho por hacer aún. ¿No? Por ejemplo, el movimiento político-social, que tú sabes que es muy importante, Uh-huh. el discapacitado está poco o ha estado poco implicado, no ha habido un asociacionismo, sí está el SERMI, pero no sé tú cómo ves esto, pero estamos poco unidos, digamos, como colectivo genérico, porque sí está la ONCE, pero la ONCE está solo para personas con discapacidad visual, más allá de que dé empleo en la venta a personas con diferentes discapacidades como física, aparte de la visual. Pero tú no piensas que tendría que haber una mayor unidad del colectivo en general. Lo que pasa es que hay diferentes intereses, a lo mejor no es el mismo. Yo sí que converjo porque tengo las tres, la física, la visual y la auditiva, pero a lo mejor los intereses del discapacitado físico no son exactamente los mismos que el discapacitado visual. Y los del discapacitado visual no son exactamente los mismos que el auditivo. O el discapacitado, yo qué sé, cualquier otra, Sí. otra discapacidad no es el mismo que las otras. ¿Tú cómo lo ves? Mira, yo aquí tengo una opinión muy clara, y es que yo creo que hasta hace nada la discapacidad se veía como un tema médico, ¿vale? No como un tema humano. Es decir, no se dejaba opinar a personas con discapacidad, no se daba visibilidad a personas con discapacidad, siempre se hablaba desde digamos, un panorama médico. Por lo tanto, lo que hablas volvemos un poco al tema del CERMI, que has dicho, el tema de los colectivos y asociaciones de discapacidad, que hay tan pocas, esto que el factor humano, el tema humano, es un tema reciente. Siempre ha sido el tema médico más importante. Y cuando dices que una persona con discapacidad visual o auditiva, pues cada uno tendrá sus intereses, digamos, derechos a defender, hay que decir que la mayoría, o todas las personas con discapacidad, todas sufren discriminación. Esto es una cosa que pasa. Todas las personas con discapacidad sufren discriminación. Y eso sí que hay que luchar, y sí que hay que hacer colectivos contra eso, para luchar contra la discriminación. Y también sufre abandono por parte de la sociedad. Sufre una falta de accesibilidad enorme, porque la falta de accesibilidad afecta a discapacidad auditiva, discapacidad visual, discapacidad física. Digamos que al final somos un colectivo vulnerable, somos un colectivo discriminado, y creo que al final todo esto forma parte del factor humano. Porque al final lo que digo es que siempre se valora la discapacidad desde un factor médico, desde una perspectiva médica, y nunca se ha valorado una perspectiva humana hasta hace poco tiempo. Y yo creo que aquí sí que, en mi opinión, sí que se debería hacer más colectivo, sí que se debería hacer más unión, y creo que se está haciendo ya más unión, porque el factor humano se está teniendo ahora más en cuenta. Evidentemente, sigue estando con mucho retraso, como he dicho, estamos muy en tema de lucha de derechos, estamos con muchísimo retraso, pero el factor humano ahora se está teniendo en cuenta. Y esto yo creo que es importante, creo que cada vez más va a haber más colectivos, va a haber más asociaciones y va a haber más gente mentalizada y activista por el tema de la discapacidad. Así que yo creo que sí que, como dices tú, cada discapacidad es diferente y por supuesto cada uno tendrá sus intereses o tendrá sus cosas a defender,
pero al final sí que hay un punto en común que es el tema del rechazo y la discriminación. Y creo que eso es lo que sí que se puede luchar. Y creo que ahí sí que nos podemos juntar todos para luchar para que no haya discriminación, ni haya rechazo, ni haya abandono de la sociedad. Hay un término que utilizamos mucho, pero que me gustaría que tú lo definieras. Es el del capacitismo. No me sale la palabra. Capacitismo. Capacitismo, exacto. Me gustaría que tú lo definieras para que el oyente del Rincón, que muchos son discapacitados, pero muchos otros no lo son, entendieran qué es esta descripción que muchos usamos, que no nos gusta, que la rechazamos. ¿Qué es el capacitismo? A ver, Capacitismo, perdón. el capacitismo es el rechazo a personas con discapacidad. Y es un tema que tenemos muy normalizado en la sociedad, pero que mucha gente no es consciente. Esto es igual que es equiparable al racismo, es equiparable a la homofobia. Digamos que son conductas que tenemos como sociedad que rechazamos a personas con discapacidad. Por ejemplo, yo siempre pongo la parte de la palabra, la parte, digamos, del vocabulario. Y es que tenemos mucho vocabulario que rechaza a personas con discapacidad. Cuando usamos insultos, esto es capacitismo, cuando usamos insultos que representan a personas con discapacidad, pero nosotros no somos conscientes de ello. Cuando decimos la palabra subnormal, que es la más famosa, La más, ¿vale? sí. La palabra subnormal hace referencia a personas con discapacidad intelectual. Entonces estás usando a personas con discapacidad intelectual para meterte con alguien, cuando esas personas no tienen culpa de nada. Esas personas, pues, son, una vez más, seres humanos. Son seres humanos y tienen sus intereses, tienen sus rutinas, tienen su vida. Esas personas no tienen culpa de nada para que las uses como arma arrojadiza. Y esto pasa con su normal, pero pasa también con un montón de conceptos y de términos. Las personas con discapacidad sufrimos rechazo constante en forma de palabras, en forma de actitudes, y ese es el capacitismo, ese rechazo, ese capacitismo. Y el problema es que lo tenemos interiorizado. Todos tenemos capacitismo interiorizado y tenemos que luchar contra eso para ser conscientes de que las personas con discapacidad no tienen culpa de nada, ¿no? ¿Por qué tienen que ser rechazadas? Y es un poco eso. Una versión del capacitismo también es el hecho de aparcar coches en zonas, por ejemplo, en rampas, que la persona con discapacidad o personas mayores no podemos a lo mejor pasar porque hay un coche ahí mal aparcado y te dice, un momento, no, usted me está entorpeciendo a mí. Eso de alguna forma es un rechazo a la persona con discapacidad y discriminación de alguna forma. Sí, correcto. Es que el capacitismo es todo tipo de rechazo. O sea, sí, eso es un rechazo. También es un rechazo por ejemplo, el que no nos dejen pasar porque no hay accesibilidad en algunos sitios, ¿vale? Eso es capacitismo, eso es rechazo a personas con discapacidad. Entonces, es que el capacitismo está en todos lados y el problema es que no nos damos cuenta. Esto, mira, voy a poner un ejemplo muy rápido. Es que ayer hablé de una persona que se burlaba de que hubiese una herramienta, ¿vale? Una herramienta para facilitar el corte de pan. Un corte de pan, hay una herramienta que te facilita. Lo vi. ¿Vale? Entonces, las personas no son conscientes que hay gente que no puede, no tiene facilidad para cortar el pan. Entonces, cualquier herramienta que le ayude, le facilita la vida. Cuando no tenemos en cuenta a esas personas, estamos siendo capacitistas, estamos rechazando a personas. Entonces, digamos que al final tenemos que ser conscientes de nuestro capacitismo interiorizado para tratar de mejorar, porque al final las personas con discapacidad no tenemos culpa de nada. O, por ejemplo, otra forma de capacitismo, de rechazo, yo diría. Cuando tú vas a un bar, y eso tú creo que lo hiciste alusión en un tuit, es que Sí. tus tuits me encantan la mayoría de las veces. Gracias. Cuando vas, cuando vas a un bar, el baño, que es para personas con discapacidad, yo me he encontrado muchas veces con eso, y yendo con un grupo de discapacitados, está ocupado por cajas de cerveza, cajas de refresco, o si no, para cambiar al niño, y la persona con silla de ruedas no puede entrar en muchas ocasiones porque es imposible entrar. Sí, O cuando vas y tienes que pedir una llave para acceder al baño. Porque sí. la gente sin discapacidad entra a como quiere, o yo qué sé, no sé por qué el discapacitado tiene que ser diferente y pedir la llave del baño. No, oye, yo tengo que tener la libertad de estar en un restaurante o en un bar comiendo o tomando algo y entrar en ese baño
de ese bar o ese restaurante cuando a mí me apetezca sin que el dueño del bar tenga que saber que voy a entrar o no voy a entrar. Sí, correcto. Es que, joder, el tema del daño es que esto pasa mucho y es que la gente no es consciente de que existen las personas con discapacidad. Es que es un poco lo que digo siempre, es que no nos toman como seres humanos, que somos invisibilizados. Entonces, lo que pasa es que lo que dices del baño, que hay cajas en medio, que hay obstáculos, es que no piensan en nosotros. Ya está, o sea, no hay mucho más. Es que somos invisibles y es así. Ir a restaurantes, por ejemplo, al parte del baño, restaurantes que dicen que son accesibles. Yo cuando voy con alguien con silla de ruedas, yo pregunto en un restaurante varias veces si hay accesibilidad porque no me fío, porque a veces hay una rampa y dices, hay una rampa y ellos creen que con eso ya está todo. Pero, por ejemplo, cuando entran al restaurante no hay sitio para una silla de ruedas o el sitio es muy pequeño. Entonces, aunque tengas una rampa en la entrada, si el restaurante no tiene espacio suficiente, ya no es accesible. Entonces, la gente no sabe lo que es accesible o no es accesible, porque no nos tiene en cuenta. Sin más, es que no tienen en cuenta las personas con discapacidad. Hugo, y qué rampas algunas, ¿eh? Y qué Ya, rampas. Que hay que, sí, deporte de alto riesgo subir esa rampa a veces, ¿eh? Que yo sí, me he sí. encontrado y he dicho, no, por aquí no subo, por aquí no subimos. Y nos hemos tenido que ir a otro sitio y tener una reserva, ¿eh? Y habiendo preguntado si se podía subir. Y una rampa, pero de subida, realmente. Esto de las rampas, todas las personas he conocido que necesitan una rampa, todas se quejan de lo mismo. Y es que las rampas, muchas están mal hechas, o sea, están muy mal hechas. O sea, a mí, yo soy una persona que no tengo silla de ruedas, tengo movilidad normativa. Yo he tenido dificultades de subir rampas, yo andando, o sea, andando me cuesta. Entonces, imagínate a alguien en silla de ruedas, si a mí me cuesta andando, yo pienso, claro, si es que imagínate a alguien que tenga que subir con una silla de ruedas, eso es imposible. Si me permite, voy a explicar algo a la gente. Una rampa te quita el POM de madera no es una solución idónea. Porque además la silla es de motor. Yo no llevo silla de motor por problema de la vista, porque, hombre, si quiero matar a alguien, la llevo. Me acuerdo, pero no es lo más aconsejable. Un toque de humo, porque siempre es bueno tener humo. Eh, Pesan mucho. Y ese peso puede hacer ceder a una rampa si no es una rampa en condiciones. Esto, por favor, a los bares y restaurantes que lo tengan en cuenta. Las administraciones que tendrían que ser las que aseguraran que un establecimiento público, porque al fin y al cabo es lo que son los comercios, no solo los bares y restaurantes, sino tiendas, se aseguraran de que la rampa de acceso para una persona con movilidad reducida, ya sea que use silla de rueda de motor o manual o muletas, sea segura. Segura y que no ceda ante el peso de una silla de rueda o de una persona con muletas y que pesa por lo que sea. ¿Eh? Por favor, esto que lo tengan en cuenta. He querido hacer este llamamiento, Hugo, porque creo que es necesario. Sí, 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 me parece bien. Yo, por añadir una cosa más, hay que decir muchas veces que las rampas portátiles tienen que ser siempre temporales. Si tienes una rampa portátil es porque vas a poner una rampa bien en Bien, poco tiempo, porque la rampa portátil tiene que ser temporal. No te quedes con eso como, pues ya tengo una rampa. No, 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 no la tienes. Esta es una rampa que vas a tener durante todo el tiempo hasta que coloques la de verdad. Y es así. exacto. Totalmente de acuerdo contigo. Hugo, como vamos a hablar un poquito del podcasting y de tu llegada al podcasting. Creo que el podcasting tú llegas primero con Desvariados, ¿no? Sí. Ok. ¿Cómo llegas a este mundillo del podcast? ¿Qué te empuja o qué os empuja a ti y a tu compañero a empezar primero de Desvariado, que lo haces con un compañero, y después Disca, que lo haces con otro compañero? Explica un poquito, por favor. Esto es muy, muy sencillo. Es que yo soy fan de toda la vida de los podcasts. Llevo toda mi vida, no, toda mi vida no. Desde que existen los podcasts, llevo escuchando podcasts. Yo escucho mucho podcast diariamente. Entonces, cuando yo empecé a exponerme, cuando yo empecé a tener menos miedo, a exponerme con mi discapacidad y demás, dije, yo quiero hacer un podcast. O sea, yo me gusta mucho tener podcast y dije, yo quiero hacer un podcast. Entonces, Desvariados, que es mi primer podcast, es curioso porque es este chico con el que estoy, Sergio,
Es un chico que tiene un podcast antes de Desvariados, ¿vale? Tiene un podcast suyo, ¿vale? De una Strikis, Palabra de Strikis se llama, y me entrevistó a mí en ese podcast. Y cuando me entrevistó, yo dije, joder, qué buena pareja hacemos. Y yo le dije, ¿te apetece hacer un podcast? Y me dijo, pues adelante. Y así salió, o sea, sin más. Y además, Desvariados es un podcast sin una idea concreta, porque la idea de Desvariados es hablar de cualquier tema. Y además, el nombre dice Desvariados porque nos gusta desvariar, porque a veces nos podemos hablar. Bueno, el último Desvariados hablamos de conspiraciones, pero es que a lo mejor hablamos de Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball, es que a lo mejor hablamos es que de todo. O sea, Desvariados es como mi cubo de cuando quiero hablar de cualquier cosa, voy a Desvariados y ahí hablo un montón. Pero sí, es que nació así. Nació porque me hizo una entrevista en su podcast anterior y dije, "Jo, qué bien ha quedado, ¿no? ¿Y por qué no hacemos un podcast?" Y él me dijo, pues vale, y tiramos para adelante. Y no tiene mucho más. Yo soy fan de los podcasts de toda la vida y como ahora me estoy exponiendo en muchos sitios, pues dije, pues los podcasts, quiero estar ahí también, en tema podcast. ¿Y el Ediscast cómo nació? ¿Quién fue la idea? ¿Tuya o de tu compañero? No, mira, yo soy el señor que tiene las 10 millones de ideas todo el rato. Yo hago cada semana un proyecto nuevo. O sea, soy una persona que no para. Ahora estoy con TikTok, mucho haciendo directos en TikTok y hago podcast y hago contenido en Twitter y hago de todo y no paro. Y soy así. Ese disco salió porque yo, pues ya que estaba hablando de discapacidad en todos lados, pues dije, pues un podcast de discapacidad, estaría guay. Y además, no solo eso, sino una cosa que quería hacer es que quería hacer un podcast de discapacidad donde el protagonista fuese la persona con discapacidad y no doctores o médicos o familiares. Está muy bien eso, pero siempre que hablan de discapacidad, casi nunca es alguien con discapacidad, siempre es otros. Entonces quería hacer un podcast de discapacidad hecho por personas con discapacidad. Me gustan los dos conceptos, tanto el de variados como el de Eurisca, y me gustan sus planteamientos tanto del uno y del otro, el desvariado para desvariar y hablar de cualquier tema, y además veo que te expresas muy bien y que tienes Gracias. mucha soltura, y después Eurisca para dar protagonismo a personas con discapacidad, no a doctores o familias, que está muy bien lo que tú has dicho, Sí. pero nunca ha sido protagonista la persona con discapacidad, salvo ahora que están haciendo diferentes iniciativas de podcasting como tuyo, Disca o Conexiones Inclusivas y otros tantos que hay por ahí. O sea, creo que son muy buenas iniciativas. Eh, Oye, Hugo, pero a ti, como veo, tú te gusta hacer múltiples, o sea, eres un culo inquieto, te gusta hacer múltiples proyectos, también TikTok, pero para hablar de discapacidad o en general, ve lo que te rote. Pues TikTok hablo de discapacidad principalmente, pero hago de todo en general. O sea, sí hablo de discapacidad, pero estoy abierto a temas en general. Más bien estoy como, digamos que a nivel profesional estoy creando mi marca, dando mi marca personal, que es Hugo Sin H. Entonces estoy dándole fuerza a esa marca. Entonces la discapacidad es un motor, pero no es el único. Entonces, digamos que en TikTok estoy abierto a más cosas, pero sí. Hablo principalmente de discapacidad. Hago vídeos todos los días y hago directos de vez en cuando. Y me va bien, estoy contento, están subiendo los seguidores, así que bien. Escucha, cuando dices tu marca y profesionalmente, ¿a qué te dedicas tú profesionalmente? Ahora mismo estoy sin trabajo, estoy en una especie de limbo, por así decirlo. Estoy en una etapa donde no tengo trabajo, pero tampoco tengo una necesidad imperiosa de dinero. Por lo tanto, estoy creando proyectos para ver si puedo sacar también dinero de ellos y, sobre todo, que me llenen. Entonces, me dedico a crear contenido. Soy creador de contenido. Eres creador de contenido, Sí, básicamente. ese es el principal. Sí. Gano algo de dinero, pero poco. No lo considero un trabajo de momento. En el futuro, ojalá. ¿YouTube lo has tocado, lo tocas, lo tienes ahí en mente? Yo he sido muy fan de YouTube durante mucho tiempo y una cosa que he dicho muy pocas veces, yo tuve un canal de YouTube de hacer malabares. Hacía malabares en YouTube, pero nada, un canal muy pequeñito, no hice gran cosa. Sí que hago malabares, sí que se me da bien, me gusta hacer malabares, pero en YouTube es que no soy más consumidor que creador. He sido muy consumidor de YouTube
durante mucho tiempo de mi vida he sido muy de seguir a youtubers famosos y demás, muy consumidor de YouTube. De la generación de los inicios de YouTube, yo estaba ahí a tope con todo tipo de youtubers de videojuegos, de todo tipo de temas, no sé, era muy consumidor, ahora menos, ahora ya no estoy tocando tanto YouTube. Ujú. Has dicho, vamos a ir concluyendo porque sé que tienes una vida muy ocupada. Has dicho que eres escucha oyente de podcast. Si te apetece, recomiéndame podcast para los oyentes que quieran. Ah, pues mira, pues este no lo conozco, quiero descubrirlo. Bueno, pues a ver, yo escucho podcasts muy famosos, ¿vale? Tampoco soy un gran descubridor. O sea, yo últimamente, a ver, a mí me gusta mucho un podcast muy famoso que es El Descampado. El Descampado es muy famoso. El Descampado es un podcast cultural, de divulgación cultural, pero hecho de Lo una conozco, lo forma conozco. Sí, muy curada. Escucho también La Ruina, otro podcast muy famoso. La Ruina es muy bueno, podcast de humor. Y un podcast un poquito más de nicho, un poco de descubrimiento, porque este es un podcast un poco más. No hay tanta gente, es el abrazo del oso. El abrazo del oso, pues eso, un abrazo de oso, y básicamente es un podcast también de divulgación cultural. Yo soy una persona que me gusta mucho aprender. Entonces, escucho mucho podcast de divulgación cultural o de humor, son mis dos contenidos. Entonces, escucho mucho contenido de ese tipo. Entonces, claro, El Descampado, El Abrazo del Oso, La Ruina, Nadie sabe nada, de Buenafuente, de Hombre, Romero, son clásicos, anda, ¿vale? buena fuente, ya estamos hablando palabras mayores, ¿eh? Claro, ahí evidentemente no no lo menciono, pero son muy famosos. Pero sí, y últimamente, ahora no tengo el móvil aquí, pero te diría la lista, tengo una lista de podcasts bastante grande Bueno, y pues espero que el Rincón de José te entre en tu nueva lista como un nuevo podcast que conozcas y descubras por gente del mundo del podcasting, de YouTube, gente con discapacidad, gente de diferentes índoles. Espero, que te estás, guste. tengo una pregunta, ¿estás en iVoox? ¿En iVoox? Estoy en iVoox, estoy en Apple Podcast, estoy en Overcast, estoy en todas las Genial. plataformas, incluso en YouTube como vídeo. O sea, Sí, que puedes seguirme donde quieras, pues en hasta en mi iVoox, casa. en iVoox estoy yo, en iVoox estoy, yo uso iVoox, o sea, todo es lo que más uso. O sea, la Bueno, yo, aplicación, si quieres, luego te paso el enlace del podcast del Rincón de Josete para que te suscribas y ya venga, le des una escucha cuando te tienes, apetezca. tienes un seguidor nuevo, vas a tener un seguidor nuevo. Muchas gracias. Hugo, para concluir, muchas gracias. Te emplazo a ti y a tus compañeros, tanto de Variados, te voy a poner un compromiso, ¿eh? Tanto de Variados como de Brisca, para que otro día pases un día cada uno con ellos, claro, no al mismo tiempo, sino un día con cada uno de ellos por aquí, por el Rincón de Josete. Genial, ya se lo voy a comentar, por supuesto, y sin ningún problema. Así que sí, sí, en algún momento nos pasamos. Pues echaros el guante, echaros el reto aquí al amigo Hugo. Muchas gracias, Hugo, por haber aceptado la invitación. Y A a ti, vosotros, dime, no, no, a ti, gracias a ti. y a vosotros os dejaré en las notas del episodio todo lo que tenga que ver con aquí este creador de contenido, divulgador del mundo de la discapacidad, alguien realmente sumamente interesante y con muchas inquietudes sociales, porque no solo le preocupa el tema de la discapacidad. He visto recientemente que también, no te lo he tocado, porque tenemos un poco de tiempo limitado porque tú tienes tus ocupaciones, el tema del alquiler. Sé que has estado en la manifestación en Madrid. Si quieres añadir algo sobre este tema, adelante. A ver, yo voy a decir que no te preocupes con el tiempo, vamos bien, ¿eh? No tengo ningún problema con el tiempo, Ah, vale. nada, ningún problema. Si quieres hacer más preguntas, yo encantado. Y el tema de la situación, pues sí, a ver, yo estuve, pero esto es una cosa que yo creo, opinión mía, un poco de coherencia en mi opinión, que se llama una manifestación por el tema de la vivienda, por el tema de una vivienda digna, porque más allá, a mí yo tengo inquietudes sociales, algo mucho política, pero en este caso lo creo de verdad que no es un tema político y ya está, es un tema bastante Social. grave para todo el mundo. O sea, es decir, porque la mayoría de gente, y eso es así, la mayoría de la gente no tiene dinero, ¿vale? No tiene dinero para comprarse un piso. Por lo tanto, la mayoría está de alquiler porque no tenemos en general dinero para ello. Y
básicamente la manifestación iba un poco de eso, para que dejen de subir tanto los alquileres, para que, sobre todo, para que no haya tanta especulación, ni haya tanto negocio con pisos, porque es injusto para las personas que solo queremos vivir de forma digna. Y hay gente que no tiene para vivir, y hay gente que no tiene piso, y hay gente que no tiene casa. Y es muy duro eso. Entonces, es así. Y hablando de discapacidad, las personas con discapacidad tenemos mucha gente, yo no, yo estoy bien, soy un privilegiado, pero mucha gente tiene situaciones precarias y muchos problemas económicos. Porque, una vez más, la discapacidad no te dan paguitas, no te dan ayudas, es algo que si te dan es muy escaso y para muy poca gente. Por lo tanto, y encima no tenemos menos del trabajo tampoco, es como que tenemos un montón de barreras y, claro, nos afecta también el tema de la vivienda. No podemos ser independientes si no tenemos dinero y si no tenemos ayudas. Es así. Mira, hay una imagen extendida en este país, no sé si en el resto del mundo. Nosotros, repito, hablamos del conocimiento que tenemos en este país. Yo no puedo hablar, ni tú tampoco, de Estados Unidos, México, o Canadá o cualquier otro país del mundo, porque no conocemos esas realidades. Pero hay imagen extendida en este país. Hay dos imágenes. Una, vendedor de la 11, ¡buah! La vida resuelta. ¡Buah! Lo tienes hecho. Discapacitado, ¡buah! Te dan pagas por todos lados. Y es que es falso. Ven, es verdad que algunas personas con discapacidad o algunas personas vendedoras de 11 se han encargado por un tema de egocentrismo o un tema de, yo soy, no sé, han dado esa imagen, esa falsa imagen. Ni por ser vendedor de 11 tienes la vida resuelta y ganas un pastizal, ni por ser discapacitado en este país te dan una paga vitalicia. Vitalicia que solo se le dan a los diputados. Correcto. Hay que decir una cosa, un apunte, y es que también hay que decir a la gente que tengas una discapacidad no quiere decir que te den un trabajo. Que esto también está eso. Yo, ahí donde me ves, yo he dejado currículum en la 11 y evidentemente no me han llamado ni me han dado ningún tipo de trabajo. Es decir, y yo dejé currículum hace unos años en la 11 y me dijeron, sí, por supuesto, te llamaremos. Y nada, o sea, nada. No. Y tengo discapacidad, tengo 49%, no me hicieron caso, pero que me parece, no lo digo que esté mal, yo digo que el tema del trabajo, evidentemente, todos tenemos problemas para encontrar trabajo y las personas con discapacidad tenemos aún más problemas. No es todo tan fácil, ni todo te lo venden como tan cómodo ni sencillo. No, no es así. Aparte hemos hablado del tema de la vivienda, que aparte para las personas con discapacidad, hoy en día para muchos jóvenes es imposible emanciparse porque tienen que aportar más de la mitad del sueldo, tendrían que aportar a el pago de un alquiler o el pago de una hipoteca. Así como se van a emancipar. Pues muchos jóvenes hoy en día en este país, con más de 30 años, están aún viviendo, 40 incluso, con sus padres. Y es muy triste, porque yo sé de gente joven que quiere emanciparse, porque todo el mundo, cuando llegamos a una determinada edad, queremos vivir nuestra propia vida, ya sea en pareja, o solos, o con amigos. Pero queremos hacer nuestra propia vida y no estar bajo la protección del papá y la mamá, porque es lógico. Sí. Sí, es que además, esto añadiendo la discapacidad, la gente no es consciente de lo que cuesta ser discapacitado, porque además de lo que dices tú, que no nos dan trabajo, que no nos llega el dinero para el tema de pagar una hipoteca, pagar un alquiler, es que además, si tienes discapacidad y, por ejemplo, tienes movilidad reducida, hay un coste muy grande ahí de accesibilidad, ya sea el tema de las sillas de ruedas que cuestan una cantidad de dinero absurda. O sea, es una cosa que yo cuando lo descubrí aluciné, lo que cuesta una silla de ruedas. Una silla de ruedas que esté bien, porque la gente dice, no, te compras una de 200 euros y ya está, y la de 200 euros te dura 2 días y además es mala, es incómoda. Son muy pesadas además, y alguien te tiene que ayudar es imposible. Sí. Claro, entonces una silla de ruedas que esté bien te puede costar miles de euros y es una cosa que la gente no es consciente. Y claro, tú le sumas el alquiler, la hipoteca, lo que sea, a lo que cuesta todo el tema de accesibilidad y es una barbaridad. Una persona con discapacidad prácticamente no se puede independizar. Y Mira, es así.
Voy a quitarme los auriculares, señores espectadores, para mostrarle a Hugo y a ustedes también, y después les explico. Vale. Esto que les he mostrado son los audífonos, para escuchar. Yo soy una persona con hipoacusia bilateral auditiva, como muchos de mis oyentes saben. Estos audífonos, a mí en su momento, en Guys, que es la casa más famosa de audífonos que hay en este país, me costaron 4.022 euros con un 15% de descuento para ser cliente de esa casa. O sea, imagínense ustedes, 4.022. Si no le pones el descuento por cliente, te vas a 4.500. Hay gente que ha tenido que comprar audífonos aún más caros, de 5.000 y 6.000 euros. Y tú vas aquí le llaman púa en Cataluña, no sé allá en la Comunidad de Madrid, con la púa, y si tus ingresos son por encima de lo que ellos creen conveniente porque tú te ganes la vida o porque hayas vendido o porque tengas una paga por incapacidad laboral por la que tú has cotizado, olvídate de que te den ni una triste ayuda, ¿eh? Te lo rechazan y punto, se acabó. Y no, aparte del tema económico, no se dan cuenta de tus necesidades. No solo hay que mirar lo que esa persona gane, que sí, yo entiendo que no es lo mismo que le den una ayuda a una persona que gana como una paga no contributiva 500 euros a alguien que gane 2.000 euros, por ejemplo. Pero también la persona que tiene 500 euros de paga no contributiva tiene menos necesidades que el que tiene una pensión por gran invalidez, por ejemplo, de 2.000 y pico de euros. Por poner un ejemplo. Pues hombre, no digan que no cierren las puertas así como así. La silla de ruedas, lo que te he dicho, yo tengo una silla de ruedas. La de 240 euros, que es la que te da la seguridad social, como te he dicho, es pesada, es de hierro, es mala. Me he tenido que comprar yo una silla, y las sillas últimas que me he ido comprando son de 1.500, 1.800 y 2.000 euros, porque si no, es imposible. Sí, sí, correcto, correcto. Y además he escuchado el tema de 1.800 o 2.000 euros. He escuchado además que hay sillas que son carísimas. Yo, por ejemplo, sillas con motor, sillas con, digamos, las sillas buenas, uff. Y claro, y hay una cosa que la gente no tiene en cuenta y es que la persona con discapacidad con movilidad reducida quiere estar lo mejor posible. O sea, vamos a ver, si vas a estar todo el día en una silla, necesitas estar lo mejor posible. O sea, no puedes comprarte algo incómodo, no puedes tener algo incómodo, porque si no, o sea, si ya de por sí estás todo el día en una silla, si encima estás incómodo, es muy injusto. Entonces, claro, no puedes quedarte con la seguridad social, es que no puedes quedarte con eso. No. Y te digo, tienes que tener un cojín, porque si no, pues, incluso con cojín escaras, llagas, claro, tienes que estar, como tú has visto, lo más cómodo posible para evitar los males mayores posibles, porque estar sentado en una silla de ruedas no es por gusto, es porque lo necesitamos, porque tenemos que estar en una silla de ruedas. Eso también hay que recargarlo ante la audiencia, ante la gente. A mí me pasó una cosa muy curiosa, no sé si alguna vez ha pasado. Yo sí que voy al médico. Y por ir al médico no estoy. Esto no lo digo por ti, yo lo digo en general por los oyentes, porque no tienen que tenernos pena porque vayamos al médico, sino vamos al médico porque tenemos que ir al médico. Pues yo fui a unir a un traumatólogo de la Seguridad Social. Pregunta: ¿por qué vas en silla de ruedas? Me faltó esto para decir, ¡buah! Es porque me gusta mucho. Es que es un placer sine qua non. ¿Crees que es normal que un doctor, sí, señores oyentes, sí, eso me preguntó un doctor, que se supone que es una persona formada, te pregunte que por qué vas en silla de ruedas? Pregúntame, ¿cuál es tu problemática? Entonces yo te explicaré por qué estoy en una silla de ruedas. La pregunta normal no es ¿por qué vas en silla de ruedas? Correcto, es que es lo que te decía yo al principio, y es que hay un rechazo muchas veces involuntario a personas con discapacidad. Y esto es un ejemplo, lo que acabo de decir es un ejemplo de rechazo. Sí. Claro, es un ejemplo de rechazo que muchas veces, y lo que le pasa a esta persona y le pasa a todo el mundo, que no son conscientes, no lo hace, en general no lo hacen con maldad, no lo hacen lo hacen con ignorancia, y ese es el problema, el rechazo, el problema es que nos invisibilizan, el problema es que no existimos, por lo tanto, son ignorantes porque no saben tratarnos, porque no existimos para ellos, y es así, y es triste
pero es que, bueno, pues hay que seguir luchando, hay que seguir hablando más de discapacidad para que la gente sea consciente de que somos seres humanos. Mira, es que me estás haciendo recordarme de anécdotas que me han pasado a lo largo de mis 51 años de vida, ¿vale? Esta me pasó en una tienda de muebles. Vamos a comprar un sofá, mi pareja y yo. Me enseñan un sofá, me siento, esto no me acaba de convencer, no me gusta. Y me dice, la de la tienda, la dependienta. Seguramente lo hizo inconscientemente, como tú dices. Ay, dale gracias que te puedes levantar. Anda, coño. En fin. Con las muletas. Yo puse una cara que mi mujer dijo, ¿cómo salta esta aquí? Porque yo soy de los que salta. Pero digo, bueno, cállate, José, porque ¿para qué? A veces preferimos callar por no liarla. Pero Esto es rechazo no rechazo, también, es lo que tú dices. es rechazo y también falta de profesionalidad. Lo siento mucho por ella, pero eso es perder un cliente, ¿eh? Hombre, a mí me perdió. Yo dije, bye, bye, adiós. Sí, Por así. por eso lo digo, o sea, eso también es un poco un fallo también comercial, pero bueno, oye, ella sabrá, pero Sí, no. sí. Hugo, es un Sí, gustazo tener a gente como sí. tú aquí, que está con una gran conciencia social y que está luchando por nuestro colectivo desde redes sociales. Te invito a que sigas haciéndolo durante muchísimos años y que, como te he dicho antes, por aquí vuelvas a pasar seguro. Esta no va a ser la última vez que pases por el Rincón de Josete. Y a vosotros os repito lo que os he dicho antes. Os dejaré los enlaces en las notas del episodio de todo lo que tenga aquí que ver con Hugo sin H. Un saludo, bye bye, adeu, gracias. Hasta luego, gracias. Hasta aquí un programa más del Rincón de Josete. Dale a la aplicación a seguir para que te avise cada vez que se publique un nuevo capítulo.